Hoy hace un día espectacular. Está nublado, hace un poco de viento, hace un poco de sol, hace un poco de calor cuando pega el sol, hace un poco de fresquito cuando no pega el sol. Así que estupendo para una aventura. El primer tramo que quiero hacer hoy es de Torrenostra a Alcocebre, que será unos 40 minutos. Y luego, si me animo, iré de Alcocebre a Peñíscola, que son una hora más. Iré lo más pegado a la costa mediterránea, como en el otro vídeo, y pasaré por el Parque Natural de la Sierra de Irta. No sé si subiré a alguna montaña o algún mirador, pero si no, pues iré por el camino que hay al lado de la playa, que está lleno de calas, y bueno, creo que va a ser interesante. Torreblanca ya empieza a tener otro rollo diferente a Benicàssim o a Oropesa, y ya empieza a ser más de villas y de casas así un poco más separadas, aunque también tiene su zona de edificios, pero en general empieza a ser ya más, vamos a ir por aquí, empieza a ser más para extranjeros que vienen aquí a jubilarse o a estar más relajados. Se empieza a parecer más a Alcocebre o bueno, a Peñíscola tampoco. Peñíscola ya sería otra vez un turismo más masificado. Torreblanca todavía está como por turistificar. Tiene también muchos edificios y tiene mucho turismo, pero digamos que al estar así un poco ya más lejos de Castellón y un poco lejos de Vinaroz, al estar como entre las dos ciudades más grandes, pues que está un poquito por eso, todavía por descubrir. Por eso hay villas como las que tengo aquí a la derecha, aquí en medio de la nada, y por eso quedan todavía estos solares que supongo que sus propietarios están esperando a que llegue aquí la zona de urbanización. Hay también muchas casas que están como medio abandonadas, como una que tengo aquí a la izquierda, como si en algún momento aquí pudieron vivir o construir, pero luego no, y temas así de estos legales. Más adelante verás más villas de este estilo. Y este trocito es muy curioso, este trocito es muy diferente a otros tramos de costa de Castellón, porque es muy plano, no es marjal, es agua ya, digamos, de cultivo. Y aquí es donde antiguamente, no sé si ahora todavía, pero vamos, cuando yo era pequeño, esto sí que lo recuerdo, aquí se criaban toros. Mira, este tipo de villa o restos de algo es de lo que estoy hablando. Es como que habían ahí masías o algo y en algún momento se abandonó. Igual son antiguas granjas de los toros o no lo sé muy bien, pero hay edificios así esparcidos por esta zona. Esto es de Torrenostra a Alcocebre. Luego ya una vez llegamos a Alcocebre ya vuelve a estar todo urbanizado, pero este trocito de aquí todavía queda, digamos, semi-virgen, porque tampoco es que esté virgen, porque hay casas así abandonadas. Y aquí a mi derecha he estado viendo antes por Google Maps que hay pistas de motocross o algo así. No me voy a meter ahora porque me queda mucho camino todavía. Oh, creo que sí que me voy a meter. Acabo de escuchar una moto. Mira que viene el tío con la moto. Ahí va. Me viene el polvo. Allí en aquella montaña que tengo a la izquierda se ve una ermita y tengo un vídeo también desde ese mirador
Hay una vista espectacular, se ve hasta Oropesa, se ve toda esta zona en la que estoy aquí. Y desde ahí hay varias rutas que van al castillo de Alcalá de Xivert. También había pensado ir por ahí, pero creo que no, que voy a tirar por la costa hasta Peñíscola y ya está. Pero es una zona que también está muy bien, tiene mucho camino, muchas rutas y está bastante bien. El tema del nombre, Alcocebre y Alcalá de Xivert, ¿vale? Porque aquí los autóctonos se lo cogen muy en serio. La población se llama Alcalá de Xivert, en valencià Alcalá de Xivert, y la playa sería Alcocebre. Pero ¿qué pasa? Que entre el pueblo, digamos, y la playa hay bastante distancia. No es como Torrenostra de Torreblanca o el Grau de Castellón de Castellón, sino que hay bastante más. En bici estaríamos hablando de una media hora. Y en coche igual 15 minutos, o 10 minutos pongamos. Entonces los de Alcocebre quieren que se diga que eres de Alcocebre, que no que son de Alcalá. Para la mayoría de gente, entre la que me incluyo, Alcalá y Alcocebre son dos poblaciones diferentes. Si dices voy a Alcocebre, no estás yendo a Alcalá y al revés. Y lo siento por los autóctonos, por lo menos en mi forma de verlo. Hay tanta distancia y son tan diferentes que por lo menos para mí da para diferenciarlos. Alcocebre es un pueblo turístico típico de costa y Alcalá pues es un pueblo de un poco más de interior, que vive gente todo el año y demás. Estoy llegando ya al fin del término de Torreblanca y más o menos a partir de aquí empezaremos ya Alcocebre. Voy a seguir con, ves, ahí lo tenemos, Alcalá de Xivert, Alcocebre. Esta es la playa de Las Fuentes, que junto con la otra que acabo de pasar, del Arenal, aunque no estoy seguro que ese sea su nombre, pero creo que sí, son las dos más conocidas de Alcocebre. Esta playa se conoce por las fuentes que emanan de forma natural de la arena. Si te fijas en el lado izquierdo de la imagen, a ver si se está cogiendo, voy a girar un poquito, no se está cogiendo, bueno. Ahora pasaré y lo ve. En el lado izquierdo de la playa está saliendo un chorro de agua de algo que están canalizando. Porque aquí el problema que hay es que esta es la playa más contaminada y que más veces han cerrado por exceso de contaminantes. Normalmente se suele decir la bacteria E. coli, pero en este caso aquí en esta playa ha habido bacterias de otros tipos y además con cantidades muy altas. Aquí te voy a poner en pantalla el límite recomendado para la salud que se pide en las playas, y aquí al lado vas a ver la cantidad de los resultados que se han hecho. Yo no recuerdo ahora las cifras, pero sí que recuerdo que me sorprendió mucho, porque
que había pues bastante diferencia, había como por 10 o una cosa así. Este informe es un informe de... O sea, estos datos están sacados de un informe de Ecologistas en Acción. He intentado quedar con ellos durante 2 meses, me han estado dando largas, no sé tampoco muy bien por qué, porque vamos, yo lo único que quería era que ellos me contaran lo que estoy contando yo ahora aquí así de forma improvisada. Y sobre todo, ¿por qué? Porque esto pasa un año y otro año y otro año. Todos los años hay 1 o 2 noticias de que han cerrado esta playa. ¿Y por qué no se pone solución? No sé si es que hay mala canalización o que la propia filtración del agua natural hace que esto pase, o no lo sé, ni creo ni que ellos mismos lo sepan, porque si no ya alguien habría puesto aquí solución. Mientras tanto, pues la gente se está bañando, los niños se siguen bañando, aquí hay una madre con unos niños y bueno, hay colchonetas y pues, lo típico del verano. Además, este año ha vuelto a salir una alga que suele salir a final de verano, que hace que haya como una especie de moquillo amarillento que no se sabe muy bien qué es. Según se ha dicho y según he visto en informes ecologistas, son unas microalgas que se descompone con el calor de verano y sale a final de verano. Según otra gente es el agua mal depurada que no han podido tratar durante el verano y que ahora, una vez ya pasada la temporada, lo van soltando. Yo cuando me he bañado y estaba lleno de esas algas pequeñitas o esa espuma, a mí me ha parecido más que eran algas en descomposición. No huele mal, no huele como a aguas de depuradora, pero tampoco sé si el agua a medio depurar pues saldría oliendo mal o cómo saldría. Aquí en la orilla también tienen un poco de esas algas, y aquí enfrente, donde eso sí que se estará grabando, sí, aquí justo enfrente hay un poquillo de espumilla donde hay una señora ahí que se está refrescando, que se puede ver un poco. Yo ahora reanudo la ruta a ver si tengo un poco de suerte y me puedo esconder del viento, porque se me está haciendo súper pesado. Me queda todavía bastante. Voy a ir hasta el faro, allí haré otra parada y luego pues ya cogeré la ruta hacia Peñíscola.